adopción tiene 2 fases. Estas 2 fases están la administrativa y la judicial. Entre las 2 tienen que llevarse un tiempo promedio entre 6 a 1 año. Entre las 2. No es que una lleva 6, una 9 y la otra 9 años. No. Entre las 2. Porque es importante lo que hablé, el proceso de vinculación del adoptado con el adoptante, ¿no? En este sentido, esta fase administrativa la lleva único y exclusivamente el IDENA, que es el Instituto de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que es un organismo del Estado venezolano. Saludos a nuestra audiencia de Lealtad Venezuela. Una vez más, en el año 2024 comenzamos con nuestro podcast y comenzamos el año. Y el año lo comenzamos a nivel judicial. Y nos complace tener a la doctora Marjorie Calderón, invitada especial. Además, que curricularmente ya es conocida. Su último cargo viene de ser magistrada de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia y tiene una vasta experiencia en el tema que hoy nos ocupa. Doctora, bienvenida a nuestro canal de Lealtad Venezuela, una vez más. Muchas gracias, Iván. Gracias por esta invitación nuevamente y estar aquí. Para mí es un placer colaborar un poco con la actualidad jurídica y de alguna u otra forma la formación, porque este es un trabajo formativo lo que tú estás haciendo con estos podcasts. Estamos de un color común, verde de esperanza. Así, señor, turquesa. Se puede decir también cielo. A nuestra audiencia, no se olvide de suscribirse a nuestro canal de YouTube, Lealtad Venezuela, y síganos por nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Telegram, Trick. Y bueno, doctora, ¿sus redes sociales? La verdad es que no las tengo muchas. Soy muy poco usuaria de las redes sociales, pero sí me pueden ubicar por Instagram, marjoriecal2020. Tiene unas redes sociales. Por lo menos tengo Instagram. Sí, señor. La doctora Marjorie Calderón tiene una vasta experiencia a nivel judicial, pero hoy nos toca un tema, nos ocupa un tema, digámoslo así. Y conversamos con ella porque es un tema de interés nacional. Aunque es un segmento específico, es de interés. Porque recientemente vimos ahorita una noticia en España, después de los recientes carnavales, y vimos que hay una demanda a nivel social porque hay una perturbación contra unos niños, ¿no? A nivel con los carnavales. Y nos ocupa, pues, y tenemos que ocuparnos de alentar a la población en el tema del niño, niña y adolescente. Pero lo que nos trae a colación hoy es el tema de la adopción. Doctora, la adopción. Adopción. Vamos a hablar hoy un poco sobre esta institución tan importante, una institución familiar que no es exclusiva de Venezuela, por supuesto, y es una institución muy antigua. Viene ya, imagínate tú, de la época Código Hammurabi. De hecho, Jesús fue adoptado por José, ¿no? Por eso es que la adopción es una figura sumamente antigua. Vamos a hablar más que todo cómo tratamos la adopción en Venezuela. En los tiempos actuales. Por supuesto, en los tiempos actuales. ¿No? Claro. Sí, señor. Hay que tener presente que tenemos una nueva ley, que es la ley de niña, niño y adolescente. Y ahí se circunscribe, ¿no? Sí, es todo. La figura de la adopción. Procedimiento, todo. La ley es muy completa al respecto. En el tema procedimental. Sí, señor. Sí, señor. Y el fundamento legal, por supuesto, está desarrollado completamente en la ley del niño y adolescente, doctor. Sí, efectivamente. La adopción tiene primeramente un basamento constitucional. La Constitución habla de la adopción.
Pero podríamos primero entonces hablar, antes de señalar por qué la Constitución habla de la adopción, tenemos que aclarar primeramente que la adopción es una medida de protección. Podemos definir la adopción como esa institución familiar en la cual el Estado provee a un niño, niña o adolescente de una familia, quien va a ejercer sobre ese niño, niña o adolescente la patria potestad. La patria potestad, y va a actuar, van a ser ahora sus padres, en este caso adoptivos, pero sus padres, y van a tener todos los atributos de la patria potestad sobre esos niños, niñas o adolescentes. Es una medida de protección. ¿Por qué? Porque efectivamente es sobre unos niños sobre los cuales están en un estado de desprotección. Es decir, han sido privados sus papás y su mamá de la patria potestad. Bien sea porque renunciaron a ello, o bien sea porque fueron abandonados, de alguna u otra forma fueron abandonados, o sus papás y su mamá cometieron hechos sobre ellos que de alguna u otra forma tuvieron que privar la patria potestad a esos niños, niñas y adolescentes. Por eso es que decimos que es una institución de protección, es una medida de protección. Dentro del derecho de familia hay dos instituciones, grandes instituciones de protección. Uno es la patria potestad, pero ya para los niños que tienen papá y mamá, porque la patria potestad es exclusiva de papá y mamá. Y la otra es las medidas de protección. Y entre las medidas de protección está la adopción como una de esas medidas de protección. Entonces entendemos ya que la adopción es una medida de protección que se dicta a los fines de proveer a un niño, niña, adolescente de una familia dentro de la cual se van a criar y se van a desarrollar integralmente. Ahora bien, por supuesto que la adopción tiene basamentos internacionales. La Convención de los Derechos del Niño habla del derecho de todo niño, niña y adolescente a tener una familia, y si no la tiene, de tener una adoptiva. Y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 75, cuando habla del derecho de la familia, habla efectivamente todo niño, niña y adolescente tienen derecho a crecer en una familia, bien sea a través de una colocación familiar o a través de la adopción. Eso lo dice la Constitución. Ahora, la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes lo desarrolla totalmente, y es el basamento legal para tratar y llevar a cabo todo ese proceso tan delicado y tan hermoso como es el de la adopción. Basamento constitucional y basamento legal. Y tenemos datos estadísticos más o menos. Usted que estuvo en esa dinámica y tuvo datos estadísticos, por supuesto. Sí, ¿no? sí, yo tuve unos datos estadísticos. Más o menos, por ejemplo, datos estadísticos. Bueno, te puedo hablar de los datos estadísticos hasta cuando yo estuve en funciones como coordinadora nacional de la jurisdicción de protección. Primero, debemos señalar que como esta institución es una institución del Estado, porque es de protección del Estado, al tener una fase administrativa y una fase judicial, pues efectivamente, tanto lo que se llama la parte administrativa, que es a través del IDENA, ellos llevan sus estadísticas y los tribunales llevaban sus estadísticas. Pues primeramente, como se inicia la adopción en esa fase administrativa, es posterior que se judicializa, pues los números judiciales a veces difieren, pero casi siempre eran los mismos. Un ejemplo, en el 2019 aproximadamente se dictaron 100 adopciones en el año 2019. En el 2020 aproximadamente 205 adopciones entre fase administrativa y judicial, estoy hablando. El 2022, que hasta ahí es donde yo llegué, aproximadamente 220 adopciones. Y te puedo señalar otro dato curioso también, que el estado de Venezuela que más adopciones se han dictado es Caracas. Y el segundo es el estado Aragua, entre más número de adopciones. Pensé que eran los estados fronterizos. No. Pensé. Sí, pero normalmente, pues Caracas tiene mayor población. Claro. Claro, los fronterizos por estar en frontera, pero por la incidencia. Por la incidencia poblacional. Sí. Claro, podríamos decir, después de Caracas, la demás población podría ser Carabobo. Pero curiosamente, en la segunda número de adopciones es el estado Aragua, en número de adopciones. Sí. Doctora, ¿y los
tipos de adopción, porque el tema es, yo sé que hay unos tipos de adopción, ¿no? Pero vamos a aclararle a la audiencia que está conectada ahorita. Los tipos de adopción en Venezuela. Adopción formalmente. ¿Cómo podemos hablar? Ok, mira. En Venezuela conocemos primero la adopción nacional y la adopción internacional. Esa es la que permite la ley. Los dos tipos de adopción. Segunda, la conjunta e individual. Tercero, la plena. Es la que adopta Venezuela, porque existe la parcial y la plena, pero en Venezuela es la plena la que se permite, la adopción plena. Y también, por supuesto, tenemos la adopción no solamente de niños, niñas y adolescentes, sino también adopción de adultos, de mayores de edad. También se permite en Venezuela. Ah, ok. O sea, es complejo, o sea, es más abierto el abanico. Sí. No solamente se refiere específicamente a los niños, niñas y adolescentes, sino también que podemos adoptar a adultos. Sí, adultos, pero por supuesto, como dicen en algunas partes, ciertas condiciones aplican, claro, ¿no? Por supuesto. Claro. No es cualquier adulto, es, por ejemplo, un niño que ha crecido dentro del seno de una familia y ya es adulto y quiere la familia adoptarlo ya como tal. O sea, ese es uno de los tipos de adopciones de adultos, okay, ¿no? Y precisamente, a pesar de ser adopción de adultos, no lo conocen los tribunales civiles ordinarios, lo conocen son los tribunales de protección de niños, niñas y adolescentes. Sí, pero tiene su lógica, porque si estamos hablando de que una de las condiciones es que efectivamente esa persona haya permanecido siendo un niño, niña o adolescente en el seno de esa familia, pues, y posteriormente cuando sea adulta es cuando puede proceder o quieren adoptarlo, pues es lógico que se entienda que son los tribunales de protección de niños, niñas y adolescentes los competentes para conocer ese tipo de adopción. Okay. Entonces, hablando de los tipos de adopción, hay adopción formal, nacional. Nacional e internacional es una de las características de la adopción, el tipo de adopción. El nacional, ¿cómo podemos, un ejemplo, por ejemplo, una adopción? La adopción nacional es... Para que la audiencia nos entienda, a nivel nacional, a nivel de Venezuela. Adopción nacional es todo niño que esté aquí en Venezuela y reúna los requisitos para ser adoptado, puede ser adoptado por nacionales venezolanos en Venezuela. En Venezuela. La internacional es que si un extranjero quiere adoptar un niño en Venezuela, venezolano, puede hacerlo, está permitido, pero es de alguna u otra forma es en segundo lugar. Es decir, primero tiene que agotarse la adopción nacional, es decir, ese niño debe pasar primeramente por parejas venezolanas o por un venezolano o una venezolana que quiera adoptarlo. Pero si no hay ninguna familia, una persona que quiera adoptar venezolana, pues ahí subsidiariamente es que entra la internacional. No es que si viene algún extranjero y quiere adoptar y adopta. No, no es así. Es sencillamente que yo puedo permitirte siempre y cuando no haya un venezolano que esté en lista y que sea posible candidato a ser padre o madre adoptivo o padres adoptivos. Y es subsidiario. Hemos tenido casos así. Sí se han tenido muy pocos casos. Sí ha existido y se da más que todo en adopciones intrafamiliares. ¿Qué quiere decir? Una pareja en la cual el papá o la señora, la mamá, la señora sí es madre de un niño, niña adolescente, se casa con un extranjero. Entonces, el extranjero quiere adoptar al niño, niña adolescente como su hijo, porque es hijo de su cónyuge. Entonces, en este caso ya no se trata como adopción internacional, sino como adopción intrafamiliar, dentro de la familia, porque voy a adoptar el hijo de mi pareja o la hija de mi pareja. Okay. Y otro ejemplo más aquí para aclarar a la audiencia. Si una pareja que vive en concubinato, ajá, la señora o la mamá quiere adoptar al niño y la pareja se opone, el mayor, el hombre, ¿qué pasa ahí? ¿Se puede adoptar a pesar que no estén casados? Bueno, se hace una adopción simple. La adopta ella nada más.
Por eso es el otro tipo de adopción, simple o conjunta. ¿Qué quiere decir? Puede adoptar una persona o la pareja. Entonces, para la audiencia que nos está escuchando, hay dos formas de adoptar. En el caso que sea una familia que vive en concubinato, puede ser la adopción simple o conjunta. La simple es que alguna de las dos, bien sea el hombre o la mujer, quieren adoptar. Eso existe, ¿no? El hombre también puede adoptar. Por supuesto, es que la adopción no está limitada a que sea la mujer solamente. Mujer u hombre, cualquiera de los dos pueden adoptar. Por lo general, siempre es la mujer la que quiere adoptar, por naturaleza, pues. Y la conjunta es que ambos, tanto el cónyuge, tanto el hombre como la mujer, estén de acuerdo en adoptar a ese niño o a esa niña o a ese adolescente. Así es. ¿No? ¿Puede ser? Así es. Ahora, doctora, otra pregunta que la audiencia también debe conocer y los académicos también, porque la práctica es muy compleja el tema de la adopción. ¿En qué se diferencia la adopción a otra institución que conoce o que coloca ahí la colocación familiar? ¿Qué diferencia hay? Ok. Vamos primero, la semejanza es que las dos son instituciones de protección a la niñez. Ambas. Cuando hablamos de ambas es que tanto la adopción formal como la colocación. ¿Puede ser? Sí, la adopción y la colocación familiar son instituciones que tienen como objetivo la protección del niño, niña o adolescente. Adolescente, ¿no? Correcto. Pero ahora bien, la diferencia es que la adopción crea el vínculo jurídico de patria potestad. Con la adopción se crea el estado familiar de hijo o hija. Ok. Y la colocación familiar no. La colocación familiar sencillamente es una medida que se dicta para proteger a ese niño, niña y adolescente de cuidado. Pero no se ejerce la patria potestad. Es solamente de cuidado. Y eso es muy interesante, ya que lo preguntas, porque mucha gente, hay muchas parejas que tienen a niños a su cuidado con colocaciones familiares y piensan que es que tienen un proceso de adopción. Y no es así. Y a la gente hay que aclararle que una cosa es la adopción y otra cosa es la colocación familiar. Me sucedía mucho cuando yo estaba en el cargo de coordinadora. Había muchas quejas de mucha gente que me decía, tengo 5 años con un niño y todavía no me sale la adopción. Y se quejaban, es que no sale la adopción. Y cuando uno verificaba, es que nunca hubo el proceso de adopción, siempre estuvieron en una colocación familiar. Y nunca se lo aclararon. Por lo visto, nunca se lo aclararon. No te puedo decir si se lo aclararon o no, pero por lo visto no lo aclararon. Pero pareciera que fuera como una constante. Entonces es importante aclarar a la audiencia. Una cosa es la colocación del niña o niño o adolescente a una familia y otra cosa es el proceso de adopción. Son dos figuras jurídicas distintas. Son dos figuras en el procedimiento y en el fin último. Porque el fin principal es la protección, evidentemente, ¿no? Pero uno crea derechos de niño, de ser hijo o hija, y el otro no. El otro solamente de cuidado. Solamente de cuidado. O sea, ese que está colocado no puede tener el apellido. No, porque no es un hijo. Y cuando es adopción, sí se puede tener el apellido. Es que se tiene, no es que se puede, es que se tiene, es obligante. Es una de las consecuencias de la adopción. Es una de las consecuencias de la adopción. Una de las consecuencias de la adopción es ya ese niño, niña, adolescente pasa a ser hijo o hija legítimo de esa persona o de esa pareja. Y déjame decirte, es plena. Ahí se conoce la adopción simple o la adopción plena. La adopción simple es aquella donde una vez que se procede a la adopción y ya tenga el decreto de adopción, pues la persona dice, no, yo ya no quiero tener este niño adoptado y lo devuelvo. ¿Qué pasa ahí? Eso no es en Venezuela. Vamos a aclararlo. En Venezuela existe la adopción plena. ¿Qué quiere decir? Que una vez que adoptes
un hijo o un niño, niña o adolescente, ya no te puedes arrepentir. No puedes arrepentirte, eso no tiene efecto retroactivo ni se puede disolver. Bueno, es que tiene su naturaleza, ¿no? El que lo adopta porque ya tiene el vínculo, ya está convencido, ya tiene el niño. Es que justamente por eso es que a veces la gente se queja que el procedimiento de adopción es muy largo, pero es que tiene que haber una vinculación. Entonces, claro, la ley es muy sabia al decirte, tienes que haber un tiempo de vinculación, tienes que vincularte con el niño, con la niña adolescente. Ese tiempo de vinculación es un tiempo que se cuenta. Y después que tienes lo que se llama la vinculación, conoces al niño, el niño te va conociendo, se va adaptando a ti como padre o como futura madre, como futuros padres. Después vienen los informes técnicos, después pasan los tribunales y después ya en tribunales se dicta el decreto de adopción. O sea, es un proceso que se llama más o menos un año, entre 6 meses y un año. Y ese tiempo, siempre se dice los 9 meses de embarazo. Los 9 meses de embarazo. Es un tiempo que se toma prudente para que exista esa vinculación entre el que va a ser adoptado y el que va a ser adoptante. Es importante, es importante. Sí, obviamente que esa institución familiar, además de ser sensible, tiene como piedra angular la protección de la familia y la institución de la familia como tal. Pero le pregunto aquí, ¿ha existido, doctora, usted conoció casos donde esa adopción tenía otra naturaleza, con fines desnaturalizar a ese vínculo familiar? Bueno, no he conocido casos donde la adopción tuviera otro fin que no sea lo que se llama la construcción de la construcción de la familia. Pero sí ha habido un caso, por excepcionalmente. Cierto, sí, excepcionalmente. Hubo un caso en la Sala Constitucional, fue una sentencia de la Sala Constitucional donde anuló una adopción porque el padre adoptivo violaba a la hija adoptiva. ¿Ves? Y evidentemente la naturaleza de la adopción por parte del padre no era tener una hija. Claro. ¿No? Y la Sala Constitucional sabiamente anuló esa adopción. Eso después del cúmulo probatorio que se consignara. Por supuesto, no. Y se evidenció que ciertamente fue así. Claro, hubo un juicio penal. Claro. Hubo un juicio penal y después la niña dijo, yo no quiero llevar el apellido de ese señor que me violó. Claro. Y bueno, se inició un procedimiento inédito. Es el primero y fue una sentencia. Yo tengo los datos aquí. Claro. No sé si tú lo puedes tener, pero sí es una sentencia de la Sala Constitucional donde anula esa adopción. Hay sentencias muy interesantes en materia adoptiva. Yo tuve también, nosotros tuvimos en la Sala de Casación Social un caso donde un tío iba a adoptar a su sobrina porque la mamá murió y el papá murió en un accidente de tránsito cuando estaban muy pequeños y él quería adoptar a la sobrina. La sobrina quería ser adoptada, pero no quería que le cambiaran los apellidos. Tanto el tribunal de primera instancia como los superiores, pues evidentemente declararon sin lugar la adopción. Porque aun cuando tuvieron todo el cúmulo de los informes por parte de la IDENA, cuando llega a judicializado a los tribunales del OMNA, la adolescente ya manifiesta que ella sí quiere ser adoptada, pero no quiere que le cambien los apellidos de su papá y su mamá. ¿Y el motivo? Porque quería mantener los apellidos de su papá y su mamá. Y evidentemente no se podía acordar la adopción, porque una de las consecuencias de la adopción es el cambio de apellido. Automáticamente, porque ahora pasas a ser, tienes ahora el carácter de hijo o de hija de esos nuevos padres. Y entre esos están los apellidos. Entonces, evidentemente, el consentimiento, en este caso, como es adolescente, había que escucharlo y el consentimiento por parte de ese adolescente no era total. Él tenía dudas acerca de la figura de lo que ahora es la adopción. Y esa adopción se negó. Esa es una sentencia de la Sala de Casación Social también. Okay. Y otra pregunta. A nivel estadístico de intercrímenes, ya, los hijos que son adoptados, que cometen
hechos punibles. ¿Es recurrente eso? No, no es recurrente. Estadísticamente no se ha No, visto. yo creo que cometen más delitos los hijos biológicos de las personas, pero no es recurrente, no es recurrente. Ahí yo sí he escuchado de alguna u otra forma a personas que dicen, no, que es que no sé cómo vendrá, cómo serán los genes, pero la institución de la adopción es una institución muy humanista. Muy humanista. Es muy estudiada, digámoslo. Sí, pero es humanista porque eso viene, estás actuando, ayudando a una persona, integrándola a una familia. Ahora que el muchacho o la muchacha haya salido buena o no haya salido buena, bueno, también los hijos biológicos pueden salir buenos o no. Claro. ¿No? Lógicamente. Pero no hay una correlación ni no hay una incidencia así tal cual como para decir que son delincuentes. O sea, no existe a nivel estadístico ese tipo de fenómeno. No. Además, hay otra cosa. Cuando sale el decreto de adopción y se levanta una nueva partida de nacimiento, en esa partida de nacimiento no se hace mención alguna de que es hijo adoptado de. Ah, ok. Se guarda a nivel confidencial. Totalmente confidencial. Es decir, hijo de o hija de. Pero okay. Hijo adoptado, esa palabra adoptado no existe en la partida de nacimiento. Que eso es una de las... Claro, porque a nivel biológico, a nivel de genes, pues eso incide. Pues, ¿no? Exacto. Entonces estamos conversando con la doctora Marjorie Calderón y estamos tratando un tema que nos compete a todos porque de alguna manera es sensible el tema y es porque vincula a la familia, al núcleo familiar, ¿no? Y es el tema de la adopción. Entonces vimos cómo hay ciertas figuras procesos y figuras. El proceso de colocación y el proceso de adopción, que son dos cosas distintas. No, las dos son instituciones. Sí. Son dos instituciones. Lo único es que tienen procedimientos diferentes y su fin último, aunque es el de protección, es distinto. Uno crea Estado, el otro no crea Estado. El primero, el de la adopción, crea Estado. Y el de la colocación... no crea Estado. Pero genera entonces después un paso posterior para la adopción. Claro. Un niño que está en colocación familiar puede ser adoptado. Perfectamente. No es que quiere decir que porque no esté en colocación no pueda ser adoptado. No, sí, puede ser adoptado. Pero para ello tiene que seguir el procedimiento como establece la ley. Si quieres, pasamos a explicar un poco cómo es el procedimiento para entender un poco la pregunta que me acabas de señalar, ¿no? Adelante. Sí, bueno, como ya lo dije anteriormente, la adopción tiene dos fases. Estas dos fases están la administrativa y la judicial. Entre las dos tienen que llevarse un tiempo promedio entre 6 a 1 año, entre las dos. No es que una lleva 6, una 9 y la otra 9 años. No, entre las dos. Porque es importante lo que llamamos, lo que hablé, el proceso de vinculación del adoptado con el adoptante, ¿no? En este sentido, esta fase administrativa la lleva único y exclusivamente el IDENA, que es el Instituto de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que es un organismo del Estado venezolano. ¿Dónde está eso ubicado, el IDENA? Bueno, el IDENA tiene su sede en Plaza Venezuela, pero este instituto está adscrito al Ministerio de la Suprema Felicidad, que a su vez es del Ministerio de Seguimiento y Gestión de Gobierno. Ministerio Secretaría para Seguimiento y Gestión de Gobierno. O sea, de ahí emanan, porque hay que aclarar a la audiencia, de ahí emanan actos administrativos. Por supuesto. Pero no actos judiciales. No. Eso es importante aclararle a los padres que están vinculados con el IDENA. Exactamente. Entonces, si una persona quiere adoptar un niño en alguna oportunidad, lo primero que tiene que hacer es ir al IDENA. Es lo primero que debe hacer. ¿Por qué? Porque en el IDENA se lleva el registro y la inscripción de postulados para padres adoptivos. Se llena una planilla y se llevan una serie de requisitos. Y te inscribes en una terna que se llama de posibles padres adoptivos. También ellos llevan un listado de
colocaciones familiares. O sea, tú puedes inscribirte bien en el listado de padres para adoptar o de colocaciones familiares, cualquiera de los dos. Son datos estadísticos que van llevando para Sí. ir tomando No solamente estadístico, es registro. Porque ese es importantísimo, porque de esos registros es que se van a escoger los padres adoptivos. Y no es que yo quiera ir y voy a una entidad de atención y veo un niño que, ay, tan lindo el niño, yo quiero adoptar ese niño, puedo llevármelo. Así no funciona. Aquí en Venezuela eso no funciona. Porque la adopción no es una institución para que las personas, los adultos sean padres. No, es una institución para que un niño que esté en riesgo pueda estar inmerso y ser criado en una familia. Es una medida de protección para el niño, no para el adulto. Por eso es que aquí la gente a veces lo ve desde el punto de vista de mi derecho como papá. No, vamos a proteger al niño. Entonces, el niño es el que le vamos a buscar padres adoptivos, no a esta persona que se inscribe a buscarle hijos para adoptar. Okay. ¿Ves? Por eso es que tienen que registrarse, a juro tienen que registrarse. El IDENA tiene oficinas regionales a nivel nacional. Cada estado del país tiene una oficina del IDENA y cada oficina del IDENA tiene la dirección de adopciones. Cada una. Esa dirección o división de adopciones lleva los registros. Si yo quiero adoptar un niño, vivo en el estado de Aragua, me voy a la sede del IDENA de Aragua y le digo, quiero inscribirme a las autoridades del IDENA Aragua, le digo, quiero inscribirme en el registro de adopciones porque quiero ser en algún momento un padre adoptivo, una madre adoptiva. Y eso sí, me registro y tengo que llevar serie de documentos, inclusive me hacen hasta exámenes psicológicos, psiquiátricos. Claro. Se hace una serie de exámenes a esas personas. Ahí, eso es lo primero que hay que hacer. Porque entonces hay dos cosas. Primero, desde la parte del posible adoptante. Ahora, del posible adoptado del niño. Los niños tienen que tener ya una medida de protección previa. ¿Qué quiere decir? Normalmente cuando los niños van a ser adoptados son niños que están en entidades de adopción, bien sea porque fueron abandonados, hay muchos niños que se consiguen abandonados, o bien sea porque fueron quitados de la custodia de su papá y su mamá porque corrían peligro. Y ellos están allí en esas entidades. Las entidades de protección, lo que antiguamente se llamaban orfanatos, hoy en día se le llaman entidades de protección, sí, o entidades de abrigo también, pueden ser públicas o privadas. Eso sí pueden ser públicas o privadas. Eso no hay problema. De hecho, públicas hay muchas. Está Hogares Bambi, está Fundana, o sea, hay varias entidades de protección en ese sentido de tipo privado. También las hay públicas. Cada estado o algunos estados del país tienen sus propias entidades. Por ejemplo, en el estado de Aragua hay unas entidades de protección públicas que son muy buenas, ¿no? Hay quienes están, todos esos niños que están en situación de riesgo, porque o se encontraron abandonados o tienen alguna medida de alejamiento de sus padres, ¿no? Ahora bien, todos esos niños que están en esa entidad de entidad de atención, ¿son posibles niños para ser adoptados? No. Claro. No todos. Porque muchos de ellos están allí porque su papá y su mamá no los pueden mantener y están allí por protección, pero yo, papá y mamá, los visito, estoy pendiente de ellos, les llevo comida. Sí. O sea, ellos tienen papá y mamá. Pero sí puede ser que alguno de esos niños que estén allí en esa entidad de atención puede ser adoptado. Entonces, cuando un niño entra en una situación que puede ser adoptado, entra al registro de posibles adoptados. El IDENA, eso todo se encarga el IDENA. Eso es lo que se llama la fase administrativa. Entonces, paralelamente, el IDENA va llevando toda la situación legal de ese niño que puede ser adoptado en algún momento y la fase de los padres adoptantes, haciéndole los exámenes psicológicos, estudio de familia, el informe social, todo eso. Cuando un niño, ya el IDENA decide, este niño definitivamente puede ser objeto de adopción.
Ahí es cuando entra ya el Poder Judicial. Ahí es cuando tienes que mandar ya el expediente al Poder Judicial. Claro. Pero antes de eso, ellos pueden escoger de esa terna que tienen allí. Vamos a ver, escogen quién puede ser ahorita, en este momento, un padre provisional o una familia provisional para esos niños y lo escogen. Aquí está, vamos a escoger a Marjorie Calderón. Me llaman, yo acepto, porque tampoco es que yo quiero un niño varón, catires o azules, no. Es el que te toque. Claro. El que te corresponde, porque ellos estudian. Este niño, esta familia reúne estas características para este niño. Y es cuando llegan y vienen, vamos a vincular, primera vinculación. Y allí se dicta una medida de protección provisional a los fines de una colocación familiar provisional con fines de adopción. Ahí sí. Pero ya has pasado todo este proceso. Claro. Ya sabes que tú estás en un listado de adopción. Claro. Ya sabes que te han hecho un informe. O sea, tú ya has pasado por todo esto. O sea, es un tema complejo. Pues, por supuesto, es un tema complejo. Un tema que involucra a nivel psicológico, psiquiátrico, una evaluación compleja, el tema de la adopción. Todo, totalmente. Y bueno, allí ya viene la fase judicial, donde se dictan los decretos, el autoadoptabilidad, y luego viene el juicio, y luego viene la sentencia definitiva de adopción, que es la fase judicial. Hay mucha gente, Iván, que, y yo he sabido, gente que le dice, ¿será que este niño me lo puedo llevar? Bueno, sí, ese niño tiene su papá y su mamá presos. Si usted quiere, podemos darle una medida de colocación en familia sustituta para usted. Bueno, me lo llevo y empiezo y llevo un niño. El niño lleva conmigo 1 año, 2 años, 3 años, le doy colegio, le doy todo. Pero papá y mamá salieron, o papá salió o mamá salió de la cárcel y quiere reclamar a sus hijos. ¿Qué conflicto? Muchísimo, muchísimo conflicto. Entonces, ¿pero por qué si ellos están conmigo? ¿Por qué si yo los tengo y yo los voy a tener como unos hijos? Pero es que los niños no estaban en un proceso de adopción. Claro. Entonces viene mucha la confusión de la gente. Por eso que la gente tiene que estar muy clara. Claro, entonces le repetimos a los padres que tienen, que están en proceso de adopción. Hay que cumplir con las formalidades que establece la ley, porque después pasan estas confusiones y después traen consecuencias. Porque cuando un padre se encariña, el niño se encariña y después viene el papá. Yo diría más bien advertirle a las personas que tienen colocación en familia sustituta. Colocación en familia sustituta. Presente. Que ellos verifiquen su procedimiento y si ellos consideran o creen que están en un proceso de adopción, pero hasta ahora no han hecho ninguna diligencia ante el IDENA, no están inscritos, señores, ustedes no están en un proceso de adopción. Claro. Mejor, clarifiquen su situación ante el IDENA y ante el mismo tribunal que dictó la medida. Para que entonces, si ese niño es adoptable, pues evidentemente es mucho mejor porque ya tiene una supervinculación con esa familia. Así es. Mira, acaba de suceder un caso en Aragua, muy triste, donde los papás pensaban que ellos estaban en un proceso de adopción y resulta que era una colocación familiar. Y la abuelita de los niños dijo, yo quiero que me devuelvan a mis nietos. Y legítimamente. Ella es la primera opción, es su familia. Porque su hija... ¿Y cuál fue el resultado? El resultado es que tuvieron que devolver los niños a la abuelita y los niños están en colegio internacional. Es un trauma. Es un trauma para todos. Un trauma para los niños principalmente. Para los niños, para los padres adoptivos también para la abuela. No para padres adoptivos, porque ellos no eran padres adoptivos. Bueno, para los padres que tenían aspiraciones a adoptar. Sí, exacto, los que tenían la colocación. La colocación. Y para la abuela también, claro, para todos. Es un trauma. Se convierte en un trauma. Este tipo de casos hay que verlos muy bien porque puede ser traumático para todos cuando no se hacen bien las cosas. Y otra cosa es importante, las entidades de atención privada no son las competentes para realizar el proceso de adopción.
Los únicos competentes son el IDENA, el Instituto de Derechos Niños, Niñas, Adolescentes. Las entidades de atención privada no son IDENA, no lo son. El IDENA, eso es importante aclararlo. Es importantísimo aclararlo. Claro. Es importante aclararlo en este Entonces, sentido. bueno, mi doctora, el tiempo nos castigó, el tiempo nos apremia. Así es. Entonces, gracias por venir, doctora. Esto da para más. Esto da para más y mucho más. Y ahí tenemos mucha tela que cortar. Así es. Pero bueno, esperamos que a la audiencia que se conectó y le dimos respuesta también a las preguntas que hicieron, que el tema de la adopción y el tema de la colocación son dos figuras jurídicas distintas y que generan obligaciones y que generan también acciones jurídicas, ¿no? En el ámbito que nos ocupa. Gracias a la audiencia por haberse conectado, por Instagram, por Facebook, por Telegram, por Threads y por nuestras redes sociales correspondientes. Y también a los que se suscribieron, muchísimas gracias. Y bueno, hasta una nueva ocasión, doctora. Gracias por venir. Gracias por la invitación. Mi doctora bella, saludos. Gracias, hasta una nueva ocasión. Se les saluda. Lealtad Venezuela.